Bueno, como meta general de aprendizaje, en este pequeño apartado vamos a tratar de conocer cuáles son las principales herramientas de imágenes y sus ventajas para el diagnóstico de la patología carotidia, cuáles son los resultados en la imagen convencional y sobre todo conocer los diagnósticos diferenciales y conocer cuáles son las nuevas técnicas y avances que tienen que ver con el diagnóstico de este tipo de patologías. Como preámbulo, es importante conocer que las causas de infarto cerebral se suceden un 30% aproximadamente relacionadas con la enfermedad carotidia, mientras que la enfermedad cardioembólica comprende otro 30%, mientras que las enfermedades de pequeños vasos, sobre todo las que están relacionadas con hipertensión o diabetes, o el más conocido como infarto lacunal, comprende aproximadamente el 20% en general de las causas de infarto cerebral, y otras causas como fundamentalmente la aterosclerosis o aneurismas o alteraciones como malformaciones arteriovenosas van a tener una relación con aproximadamente otro 20%. Entonces es importante conocer que el 30% de todas las causas de infarto cerebral están causadas por la enfermedad carotidia, por lo cual hace que sea importante conocer un poco la patología relacionada con esta. Vamos a analizar entonces el estudio de la patología carotidia a lo largo del tiempo. En el mundo occidental, los infartos cerebrales, como ya mencionamos, son la segunda causa de muerte y la primera causa de discapacidad severa, como paresia o afasia. Y fíjense, estas son las primeras publicaciones relacionadas con la correlación entre la alteración en la pared carotidia como placa ulcerada con la ocurrencia de infarto cerebral medido por tomografía computada, donde la presencia de estenosis carotidia pasó a ser uno de los principales factores de riesgo para la aparición de los infartos cerebrales, ya a partir de las primeras publicaciones desde el año 1984, donde correlaciona los métodos imágenes con el estudio de la enfermedad carotidia. Un poco más adelante, ya prácticamente en el mismo año, se efectuaron estudios de endarterectomía, donde se podía observar que los embolismos distales que estaban causados por trombos secundarios y alteraciones hemodinámicas estaban en directa relación con estenosis carotidia o bien con migración de fragmentos de placa, en el caso de lo que hoy conocemos como las placas blandas, que eran desprendidos y generaban alteraciones vasculares a nivel distal. Ahora vamos a analizar un poco lo que es el presente de lo que es el estudio del análisis de la enfermedad carotidia y que tiene que ver fundamentalmente con la caracterización de la placa. En este sentido tenemos que ver dos cuestiones fundamentales. Uno es los constituyentes de la placa en relación de poder averiguar si se trata de una placa de alto riesgo o placa blanda, y desde el punto de vista de la estenosis, cuál es el grado de la estenosis, ya que se ha demostrado ya hace tiempo como que es el más directamente relacionado con el aumento de riesgo de infarto cerebral, donde aquellas estenosis que son significativas del 70% o más tienen un altísimo riesgo de generar infarto cerebral, como se demostró en los estudios de los trials americanos y europeos, que determinaron las diferentes maneras de poder realizar las mediciones a través del NACET o LSST. Entonces existen estrategias diagnósticas para la medición angiográfica de la placa que podemos utilizar también por otros métodos, que son el método NACET y el método SST, que compara el primero, el punto de vista de estenosis de la placa en el sitio de la estenosis, con lo que se considera como el vaso normal. O sea, lo que se hace una resta del vaso normal distal, o sea, generalmente en el segmento C1 ascendente, sobre el diámetro de la luz en el nivel de la estenosis, y se hace una división sobre nuevamente el diámetro normal, y eso nos va a dar el grado de la estenosis, que puede ser moderada, severa o leve. Desde el punto de vista del método europeo, compara el punto
de estenosis con el diámetro a nivel del bulbo carotídeo, o sea, realiza el mismo tipo de medición, pero solamente que toma en cuenta la sección mayor del vaso en el mismo lugar de la estenosis, a diferencia del método NASET. El método de la carótida común es otro método también que compara el punto de estenosis con la arteria carótida común y el índice de estenosis carotidia, que es otro de los métodos que también pueden servir para las mediciones, pero son los métodos menos utilizados. Aquí tenemos desde el punto de vista angiográfico, recordar que estos métodos fueron demostrados en los trials a través de los métodos de angiografía digital, por lo tanto toman el grado de la estenosis relacionado exclusivamente con la luz y no con el diámetro total del vaso. Es imprescindible medir, cuando realizamos las mediciones, es imprescindible medir en al menos 2 proyecciones perpendiculares en el sitio de la estenosis para evitar superposición de estructuras, es decir, podemos hacer un desplegamiento vascular en plano coronario sagital y realizar la medición en ese sitio, como se puede observar en este tipo de placas, y asimismo realizar la medición en el lugar de la estenosis en el plano axial. O sea, utilizando 2 planos perpendiculares es lo ideal para poder evitar superposición de estructuras. Valorar adecuadamente las variaciones anatómicas de la bifurcación carotidia y las placas estenóticas excéntricas. ¿A qué nos referimos con esto? Este es otro punto a tener en cuenta en el grado de la medición o cuando realizamos las mediciones, ya sea con el desplegamiento de la pared del vaso o no, sobre todo lo que tiene que ver a nivel del bulbo con lo que llamamos remodelación positiva. Muchas veces no tiene que ver el crecimiento con las capas íntimas de la placa carotidia a nivel del bulbo, sino que tenemos un aumento del diámetro del vaso por lo que se llama remodelación positiva. Entonces, cuando realizamos la medición por el método europeo en el sitio del bulbo carotidio, vamos a encontrar un grado mayor de estenosis que tiene que ver básicamente con la remodelación positiva y no con la placa. En este caso es conveniente realizar las mediciones por el método NASET comparando el diámetro del vaso distal a nivel de la luz y el otro método, el método europeo. Ahora bien, con respecto a las mediciones que veníamos hablando por los métodos, diferentes métodos, estas habían sido demostradas en niveles en estudios on trials por angiografía digital. Ahora, ¿qué pasa con las mediciones realizadas por otros métodos, sobre todo la angio-TC o la angioresonancia magnética? Fíjense que ya hace años que se utiliza, como puede mostrar este trabajo, que las mediciones milimetradas directas de valores de estenosis por angiotomografía computada son un método excelente para la determinación de estenosis moderada, que ya la conocemos que es estenosis entre el 50 al 69%, y severa, que es mayor al 70%. Y que tiene una alta sensibilidad y especificidad y buena correlación con el método angiográfico cuando realizamos la medición correctamente. Por lo tanto, la recomendación es realizar las mediciones y realizar los informes con las mediciones correspondientes, donde tenemos una idea aproximada del grado de estenosis, y que eso es importante para poder tomar conducta y observar conducta diagnóstica. Uno de los puntos importantes a tener en cuenta es el concepto de estenosis preoclusiva, y en el contexto de las mediciones que veníamos hablando, de los métodos de mediciones que veníamos hablando. La estenosis preoclusiva es una estenosis severa del bulbo carotidio que está causando una reducción crítica del flujo y la presión distal al sitio de la estenosis. Eso genera una reducción significativa del calibre de la arteria carotidia interna y genera una especie de colapso distal denominado slim sign, que supone en general la estenosis preoclusiva un menor riesgo de infarto que las estenosis, si bien severas, mayores al 70%, pero en general menores al 95% o preoclusivas, generan un mayor riesgo debido a que el calibre distal de la arteria carótida interna se encuentra conservado y tiene mayor riesgo que en el caso de la estenosis preoclusiva. En este sentido, se cree que el beneficio del tratamiento quirúrgico es menor que con respecto a la estenosis severa, pero con calibre distal de la arteria carótida interna en el segmento segundo ascendente conservado. En estos casos, particularmente, el NASET genera cierta arbitrariedad o asigna un grado de estenosis del 95%, ya que la fórmula es ambigua
cuando el calibre distal de la arteria carótida interna, debido a este fenómeno de Slim sign, es igual o menor al sitio de la estenosis. Entonces va a generar un resultado ambiguo. Generalmente se supone que el vaso distal es mayor que en el sitio de la estenosis. Si no se valora adecuadamente, existe riesgo de subestimar el grado de estenosis calculado por NASET. En este caso también es bueno, al igual que en el caso de la remodelación positiva, hacer la medición por los dos métodos para obtener una mejor idea del grado de estenosis en el sitio de la oclusión. Aunque también se puede informar como estenosis prooclusiva, ya que la estenosis es significativa. ¿Cuáles son los criterios para poder tener en cuenta la estenosis preoclusiva? Hay notable estenosis a nivel del bulbo carotidio, con una importante reducción de la arteria carótida interna distal, como se puede observar ahí. Comparar con la arteria carótida interna contralateral y la arteria carótida común del mismo lado. Entonces, a partir de ahí podemos obtener una referencia comparando con la contralateral o con la del mismo lado para poder averiguar más correctamente el grado de estenosis, el Slim sign. Cuando el diámetro de la luz residual es menor a 1 milímetro, la arteria carótida interna distal a la estenosis genera una estrechez debido a la disminución en la presión de perfusión. Hemos analizado entonces el aspecto que tiene que ver fundamentalmente con el grado de estenosis por los métodos clásicos, el europeo y el americano. Tener en cuenta la remodelación negativa y en el caso de la placa preoclusiva también a tener en cuenta para realizar las mediciones. Es recomendable hacer las mediciones también por métodos como angiotomografía computada y resonancia magnética, como resumen de lo que habíamos hablado anteriormente. Ahora tenemos que ver el otro aspecto fundamental que tiene que ver con la morfología y constitución de la placa, sobre todo en lo que es la definición de placa inestable o de alto riesgo, que es la placa de ateroma altamente trombogénica, con una vaina fibrosa delgada y alto componente lipídico, tiene actividad inflamatoria, puede o no tener hemorragia asociada y con una superficie fisurada u ulcerada. Cualquiera de estas características que podamos determinar en el caso de la placa, vamos a poder sugerir la presencia de una placa inestable o de alto riesgo. Fíjense, aquí tenemos algún ejemplo donde podemos observar que es una placa con componente predominante de partes blandas por tomografía computada, con apenas una pequeña calcificación parcial, independientemente de que el grado de estenosis no sea significativo. Fíjense en la reconstrucción de sagital y sobre todo en la reconstrucción tridimensional de volume rendering podemos observar que tiene una pequeña área de irregularidad sobre la superficie de la placa que es coincidente con una ulceración. Los diagnósticos diferenciales es otro de los puntos de vista a tener en cuenta en el tema de la patología carotídea. Entre ellos, uno de los más comunes y frecuentes es la disección arterial cérvico-craneal, que generalmente puede suceder también en gente joven con un 2,5% como causa de ACV isquémico, un 22% en menores de 60 años. Fíjense que es una elevada proporción en pacientes de menores de 60 años, ya que generalmente en edades mayores tenemos que hablar de placa ateromatosa o enfermedad carotídea relacionada con placa ateromatosa. Habitualmente se genera sobre arterias que se encuentran previamente sanas. Eso es un dato importante para observarlos desde el punto de vista del diagnóstico diferencial, y puede ser secundario a otras enfermedades como habíamos hablado anteriormente, como la displasia fibromuscular. Las placas de ateroma también incluyen este tipo de patología, u otras enfermedades como la enfermedad de Marfan o déficit de alfa-1 tetripsina, que generan también la producción de otras malformaciones vasculares como los aneurismas u otras malformaciones como habíamos visto anteriormente. Desde el punto de vista de la disección podemos observar que hay una disección subintimal en el caso de un tipo A, o en el caso de tipo B de disección, que es una disección subadventicial. Esos son los tipos desde el punto de vista fisiopatológico, como podemos observarlos desde el margen seccional y longitudinal de la placa, como se pueden visualizar con una luz verdadera y una falsa luz. Estas características de las disecciones hacen que se puedan generar trombos o generan turbulencia y una alteración en los
distintos factores de la coagulación que pueden generar trombos con isquemias distales. Aquí tenemos un caso donde tenemos el segmento C1 ascendente en el caso de un paciente con una displasia fibromuscular, donde se observa claramente la presencia de una disección en el plano axial, donde se observa la doble luz, y por otro lado mucha irregularidad en el segmento C1 ascendente distal con la formación de pseudoneurismas. Esto es clásico de una patología relacionada con las paredes de los vasos, donde además de en las arterias carótidas podemos encontrar en otros vasos como las arterias vertebrales la irregularidad y dilatación de los vasos causadas por la enfermedad de la pared arterial. Otra de las alteraciones que pueden solaparse con una enfermedad carotidia o cuestiones a tener en cuenta como los diagnósticos diferenciales en el caso de la estenosis es la hipoplasia carotidia. Fíjense cómo hay una asimetría significativa de la arteria carótida interna al lado derecho con respecto a la izquierda, donde uno puede suponer que tiene una estenosis moderada o significativa. Es importante poder realizar el diagnóstico de esta, en principio, alteración constitucional que puede suponer una mayor alteración de la pared vascular por aumento del flujo ya in situ, pero no es lo mismo que una estenosis por placas ateromatosas o no es lo mismo que una disección arterial, como puede observarse a veces en un caso de una disección crónica. Bueno, ¿cómo nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial? Hacemos la tomografía computada y comparamos los agujeros carotídeos de la base del cráneo y vamos a ver que el diámetro de la arteria carótida interna reducido se correlaciona con el diámetro significativamente reducido y asimétrico en el conducto carotídeo a nivel de la base del cráneo. Esto nos hace suponer de que se trata en realidad de una hipoplasia carotídea y no de una estenosis real, como puede suceder en el caso de una patología adquirida de los vasos. En general, ¿cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes que tiene la angiotomografía computada como método para la evaluación de la patología carotidia? Que es una técnica sencilla, rápida y bien tolerada, que es apta para enfermos claustrofóbicos con alta resolución espacial y temporal. En la mayoría de los casos es una técnica, como sabemos, la resonancia magnética también, no invasiva comparado con la angiografía digital y permite valorar tanto la luz del vaso como sus paredes, aunque no nos da tanta especificidad sobre los constituyentes de la placa en el caso de las paredes de placas inestables. La medida de la estenosis es muy fiable, como ya habíamos visto anteriormente, y es conveniente hacerla por los dos métodos, el NASET y el SST, cuando el grado de calcificación parietal es bajo. O sea, si tenemos una importante calcificación de las paredes, es importante conocer este artefacto que vemos ahí abajo, que es el artefacto de Blooming, que puede hacer suponer una mayor estenosis en el lugar propiamente dicho de la estenosis debido al blooming generado por el calcio. La morfología y la detección de la placa ulcerada también es importante. Es un método que nos permite observar bien la superficie de la placa y asociación con mayor riesgo de embolia. Inconveniente que utiliza radiaciones ionizantes. El contraste endovenoso puede causar nefrotoxicidad, no se puede utilizar en aquellos pacientes que tienen alteraciones renales o distintas reacciones adversas al yodo, no es capaz de valorar hemodinámicamente el flujo cerebral, como sucede en el caso de una arteriografía, o en las técnicas TRIX o dinámicas por resonancia magnética, y el tiempo de reconstrucción MPR, en algunos casos es un poco elevado, aunque con las nuevas técnicas y software moderno ya eso es algo que sea sobrepasado. Un poco esto es lo que es la tomografía computada, lo que es la evaluación de lo que es la patología carotidia. Y vamos a pasar ahora a ver un poco cuál es la utilidad de la resonancia magnética. En resonancia magnética debemos tener algunas cuestiones o consideraciones generales, al igual que en la tomografía computada podemos averiguar el grado de estenosis desde el punto de vista de la cuantificación del mismo, sobre todo utilizando el método NASET, ya que solamente podemos observar en las técnicas angiográficas convencionales
la luz del vaso con o sin contraste, en las técnicas TOF sobre todo. Pero por otro lado, la resonancia magnética, si hacemos un estudio específico para el análisis de las paredes del vaso, nos va a dar una mayor información sobre los tejidos que constituyen la placa, y podemos ver por otro lado si se trata de una placa estable o inestable. Las imágenes de resonancia magnética tienen una mayor resolución para evaluar los componentes de la placa, sobre todo en la arteriosclerótica y dentro de las arterias carotídeas internas. Hay distintos marcadores, como ya vimos hoy, que nos hacen pensar en una placa de alto riesgo, o una placa inestable, que son fundamentalmente una fina capa fibrosa, el core lipídico necrótico dentro de la placa, la presencia de hemorragia intraplaca y la bifurcación carotídea es una región de grave vulnerabilidad debido al elevado estrés o al estrés de flujo que sucede a ese nivel. Entonces es la zona donde más debemos estudiar con técnicas de alta resolución y pequeños cortes a ese nivel para ver los constituyentes de la placa carotídea. Desde el punto de vista fisiopatológico tenemos enfermedades predisponentes como la diabetes mellitus, dislipemia, hipertensión, edad avanzada, que generan una disfunción endotelial con aumento de la permeabilidad del colesterol a nivel del lugar donde hay mayor turbulencia, en este caso la bifurcación carotídea. En este sentido, la presencia de lípidos con oxígeno genera radicales libres que van a ser de alguna manera digeridos y atraen a ese lugar macrófagos, generando apoptosis a nivel del sitio de la placa con proliferación miointimal que va a producir básicamente la placa de ateromatosis. Todos estos son los componentes que vamos a tratar de identificar dentro de la placa, sobre todo en aquellas placas que no tienen componente fibroso o cálcico, que serían las placas más estables. Desde el punto de vista de la proliferación miointimal, hay una mala difusión de oxígeno hacia la pared vascular, con aumento de la proliferación vascular desde la adventicia y vasos friables y más susceptibles a hemorragia, con liberación de radicales y colesterol en la pared celular, con reacción inflamatoria, proliferación de la vasa Masogon, y que eso termina generando un tejido que es inestable, que termina básicamente en la producción de hemorragia intraplaca y posterior a eso la posible generación de trombos que pueden ir distalmente a generar infartos encefálicos. La placa carotídea, en recientes publicaciones, ya hace un tiempo que se viene estudiando por resonancia magnética, hablan de las distintas secuencias pre y post contraste con la saturación de la grasa y de flujo, y por supuesto las secuencias TOF para ver el grado de estenosis, donde minimizan el uso de la densidad protónica, por ejemplo en algunos casos, y el T2 con igual exactitud a la caracterización de los componentes de la placa. O sea, con este tipo de secuencias, sobre todo en las que son de sangre negra, donde podemos observar el interior del vaso con vacío de señal de flujo, de alguna manera nos genera un fondo, sobre todo si es con supresión de la grasa, para ver los distintos tipos de tejido. También podemos utilizar secuencias de alta resolución en secuencias GRE para poder ver si hay sangrado intraplaca o calcificación intraplaca, y los T1 de densidad protónica sin y con contraste, para poder ver la presencia de realce o características inflamatorias a nivel de la pared del vaso. Esto es un cuadro que nos muestra algunas de las características de los componentes de la placa, para poder analizar en este tipo de secuencias en general el core lipídico, el tejido fibroso, si hay o no hay hemorragia y cuál es la presencia o no de calcificación. Puede resultar útil para poder observar básicamente en las secuencias en que analizamos la placa carotídea a nivel del bulbo, que es el lugar de mayor riesgo y mayor estenosis generalmente, mayor componente de placas, el T1 precontraste, postcontraste, el T2 la secuencia de densidad protónica y las secuencias de tiempo de vuelo angiográficas. Como consideraciones técnicas generales, es importante que se hagan en resonancia de alto campo magnético, sobre todo si es la posibilidad de hacerla en un 3 Tesla o en 1.5 en todo caso, con imágenes de alta resolución, pero fundamentalmente es importante que sea de alto campo magnético, como lo dije anteriormente, sobre todo si tenemos la posibilidad de campos de 3 Tesla, mucho mejor para el análisis
específico de la placa. Las bobinas, sobre todo de superficie, si contamos con ella, bueno, mucho mejor. Si no, bobinas neurovasculares pueden ser de utilidad también, que aumentan considerablemente la señal ruido de ese nivel. Las secuencias, como ya dijimos hoy, T1, T2, tiempo de vuelo, densidad protónica, sobre todo las secuencias de sangre negra, con y sin supresión de flujo y grasa, con supresión de la grasa para poder observar los componentes de los diferentes tejidos dentro de la placa, sobre todo el lipídico y el hemorrágico. El T1 post contraste con adquisiciones diferidas, o sea, tardías, nos van a dar una idea de la inflamación y la neovascularización. Y como ya dijimos hoy, las secuencias de susceptibilidad magnética nos pueden hablar de trombo intraarteriales o la presencia de calcificaciones dentro de la placa. Estos son algunos de los casos que podemos observar como ejemplos. Ahí tenemos la sección del vaso a nivel de la arteria carótida común, y fíjense comparado en la última imagen abajo a la derecha, la presencia de una placa enferma con un tejido que refuerza con el contraste endovenoso, que nos habla de un componente inflamatorio de una placa inestable comparado con respecto a la contralateral. Fíjense cómo la superficie de la placa, analizándola desde un punto de vista con más detalle, tiene un área de ruptura que es irregular de la capa fibrosa, un core lipídico que suprime con la secuencia de supresión grasa, y áreas de refuerzo con el contraste que representan la neovascularización y la inflamación dentro de la placa. Fíjense en un corte un poco más distal, a solo algunos milímetros por encima de la otra lesión, se ve con más claridad la irregularidad en la superficie de la placa, que representa una ulceración, y nos habla todo este tipo de componente, una placa con componente predominante de partes blandas, inflamatorio, inestable, que puede generar trombos con isquemias distales. Bueno, habiendo culminado entonces con el análisis en general de la patología carotidia, tanto desde el punto de vista de la estenosis y la caracterización de la placa, y sobre todo en este último caso por resonancia magnética, vamos a ver un poquito cuál es el futuro de lo que es, cuáles son las técnicas que se están utilizando actualmente para el análisis de la patología vascular en general, lo que es cabeza, en todo lo que es encéfalo y cuello, y un poquito qué es lo que es el devenir para ir terminando con esta charla sobre la patología vascular cráneo-cervical. Muy bien, en este sentido, una de las técnicas que ha ido avanzando en los últimos años, sobre todo en lo que es la parte de tomografía computada, es la tomografía computada de doble energía o energía espectral, que se basa en el análisis de los fotones de alta y baja energía, que eso nos permite ver cómo se comportan los tejidos, no en un haz genérico de rayos X donde hay fotones de distintas energías, sino analizar cada uno de los tejidos en base al comportamiento específico de todos los distintos fotones que componen el haz electromagnético del rayo X o de los rayos X emitidos por el tubo. Esto nos va a permitir realizar técnicas de software que se denominan descomposición de material. Resumido de alguna manera, esto nosotros les podemos pedir al equipo, a la máquina o al software o en la estación de trabajo que nos muestre solamente uno de los tejidos que estamos analizando, sobre todo en general, o pares de tejidos en comparado con otro, como por ejemplo el yodo comparado con el agua o el calcio comparado con el agua, y funciona de una manera distinta a lo que es la tomografía computada convencional, donde en esta ocasión no se miden atenuación densitométrica en unidades de Hanfield, sino el comportamiento de los tejidos que tienen mayor variación logarítmica. La vamos a mostrar en casos prácticos. Desde el punto de vista vascular, esto tiene bastante aplicación. Por ejemplo, este es un caso de un paciente pediátrico, un niño de 5 años con un control postquirúrgico, donde se realiza solamente la imagen, el estudio, la adquisición con contraste de tomografía computada, y fíjense cómo uno le puede pedir al software del equipo en la estación de trabajo que quite absolutamente todo el yodo del estudio, y me va a generar una imagen sin contraste virtual, sin tener que haber adquirido 2 veces
el estudio, es decir, la parte sin contraste y la parte con contraste. Este es otro tipo de aplicación. Fíjense este caso de este paciente de 50 años con hemorragia intraparenquimatosa. Tenemos la duda de si se trata de una malformación arteriovenosa o tiene alguna causa subyacente. Uno supone que puede tener un aneurisma, es un paciente joven, o una malformación vascular. Le pedimos al software que nos quite el hematoma o que nos deje solamente el yodo para ver si ese pequeño punto que tenemos ahí representa un punto de extravasación, como suele ser en el caso del spot sign positivo. Y fíjense cómo con la adquisición de tomografía computada a doble energía retiramos el hematoma en la parte de la serie de adquisición E. Todo se hace con una sola adquisición y todo lo demás se trabaja en estación de trabajo. Y fíjense cómo solamente queda el yodo, y realmente corroboramos de que ese pequeño punto de realce es realmente un punto de realce y de sangrado, donde está ocasionado la causa del hematoma a partir de un aneurisma cerebral, y nos sirve para hacer el diagnóstico del spot sign positivo en este caso. Este es otro caso de otro paciente con una hemorragia intraparenquimatosa que nos hace suponer, también un paciente joven, suponer por la localización y la configuración de la hemorragia un sangrado postcontusivo, pero hacemos lo mismo, solamente dejamos el yodo para ver si no hay un foco de extravasación solamente de yodo dentro del lugar del hematoma, y podemos ver que sacamos el hematoma, dejamos solamente el yodo y no hay ningún punto de spot sign, o sea que estamos hablando de un spot sign negativo. Eso nos da la tranquilidad de que es un hematoma postcontusivo y no está causado por una malformación vascular. Otro caso de 8 años con hemorragia subaracnoidea, como ya habíamos visto anteriormente, un grado de Fisher bastante alto, con compromiso intraventricular. Se hace el estudio con bajo kilovoltaje y podemos observar que encontramos áreas de sangrado mucho más evidentes con respecto al estudio de la tomografía computada convencional. Asimismo, esta técnica nos permite, con un estudio contrastado simple, poder tener una mejor caracterización de las estructuras vasculares y hacer un examen angiográfico que nos va a permitir visualizar el aneurisma en el territorio comunicante anterior, que luego se correlaciona con el estudio angiográfico o con la angiografía digital. Fíjense cómo se observa claramente la lesión aneurismática, pero no necesitamos de base hacer un estudio angiográfico por tomografía, simplemente que pudimos seleccionar solamente el yodo, extraer el yodo del estudio de angiotomografía computada y generar una mejor visualización de las lesiones aneurismáticas, y no tenemos problemas en general con el calcio, o sobre todo con el hematoma o el sangrado subaracnoideo. Este es otro caso con un paciente de 60 años con tratamiento de ACV post-trombolisis. Se realiza un tratamiento de post-trombolisis y existe la sospecha a nivel ganglio basal del lado izquierdo de una complicación por un sangrado a partir del tratamiento. Entonces se realiza el estudio de tomografía computada con doble energía, se le pide al software que retire el yodo de todo el estudio, y fíjense cómo en realidad eso no era un hematoma, simplemente era yodo extravasado a partir de del tratamiento que se realizó, que obviamente hay que esperar a que se reabsorba, pero no hay una complicación realmente por sangrado a ese nivel. Fíjense que se pide al software también que se deje solamente el yodo, y fíjense cómo se retira el agua en general de todo el estudio y queda solamente el yodo, que es lo que representa la zona de supuesto sangrado. En realidad es solamente yodo extravasado a causa del tratamiento de trombolisis. Este es un caso que tuvimos hace algunos meses sobre un paciente de 38 años con tuvo una contusión postraumática, sobre todo a nivel de la región basal encefálica, con predominio en el lado izquierdo, y fíjense que tiene una zona de sangrado intraparenquimatoso y tiene sangrado
Por otro lado, extraxial, con un hematoma aparentemente subdural y extradural a nivel temporal del lado izquierdo. Este es un paciente que se realizó tratamiento, se hacía los controles correspondientes a lo largo de los días y veíamos que el sangrado en la zona temporal no cedía. Entonces hicimos un estudio con tomografía doble computada, de tomografía doble energía computada, y le pedimos al software que nos deje solamente el yodo. Teníamos la duda de si eso era una zona de calcificación dural, entonces además de dejarnos solamente el yodo, retirarnos el agua, también pedimos que nos retire el calcio. Y fíjense cómo solamente nos queda el yodo en el punto de prácticamente extraxial, el sangrado extraxial aparentemente epidural, y inmediatamente posterior al resultado de la imagen por tomografía computada nosotros sospechamos que ese era el punto de sangrado y resangrado permanente. Se realiza entonces la confirmación por angiografía digital de un pseudoaneurisma de la arteria meningia media, que era el punto de sangrado extraxial en esa topografía. Obviamente que en estudios angiográficos anteriores nos daba positivo porque la arteria meningia media es rama de la arteria maxilar interna, a su vez que es una de las ramas terminales del territorio carotídeo externo. Entonces, cuando se hacía la angiografía digital a nivel de la carótida interna para ver lo que era el territorio silviano del lado izquierdo, era siempre negativa y no se encontraba la causa del sangrado. La angiotomografía o la tomografía computada de energía pudo encontrar el punto de sangrado. A partir de así se canalizó la arteria carótida externa, que es el territorio correspondiente a la meningia media, y se vio la presencia de este pseudoaneurisma, como pueden ver ahí en la angiografía digital, como causa del sangrado permanente de este paciente. Otro de los puntos a tener en cuenta desde el punto de vista vascular, un paciente de 60 años con sospecha de accidente cerebrovascular de 6 horas de evolución. Fíjense que en la tomografía de la energía inicial no se encuentran grandes alteraciones densitométricas en ninguno de los lados, con un pequeño artefacto en la zona superior del lado derecho, que estaba ocasionado en un pequeño componente metálico a ese nivel. Se realiza la resonancia magnética posterior a esto y se ve la caída de la señal en el mapa de difusión aparente, que representa un área de isquemia en la zona correspondiente de la arteria silviana de ese lado. Como era un estudio de tomografía computada, fuimos retrospectivamente, el paciente ni bien se había hecho dentro de las 6 horas de evaluación, a pedirle al software que nos deje solamente el agua o la mayor cantidad de agua posible para poder ver el edema inicial, que es lo primero que aparece en el mecanismo de las isquemias cuando empieza a reducirse el aporte de oxígeno y glucosa, por lo tanto empieza a fallar la bomba de sodio-potasio que genera edema. Y fíjense cómo pudimos visualizar un poco mejor la alteración de la densidad, o lo que habitualmente nosotros conocemos como la densidad entre la interfase sustancia gris y blanca, y por otro lado queda delimitada una zona de isquemia o de mayor edema que correspondía al área de isquemia que habíamos visto. También hicimos la reconstrucción en el plano coronal y pudimos observar una mejor delimitación del área de isquemia. Hicimos los mapas de color, que también nos muestra con mayor claridad cómo en el lado izquierdo, o sea contralateral, se ve una mejor delimitación de la interfase sustancia gris blanca con el área isquémica en el área derecha correspondiente. Para ir terminando con el tema de la tomografía doble computable de energía, este es un trabajo que presentamos ya hace un tiempo en Neurographics, una revista americana, donde mostramos cuáles son las aplicaciones en la tomografía doble energía, en el análisis de la placa, en el caso de la patología carotidia, en los diferentes niveles de energéticos, donde pudimos observar, como se ve en el cuadro, que los niveles de 40 kV, que son niveles energéticos de baja energía, en la tomografía computada de energía podemos generar una mayor identificación, o hay mayores diferencias, como pueden ver, alrededor de los 40 kV en los diferentes componentes de la placa cuando analizamos grasa, la placa no calcificada o componente de partes blandas,
analizamos la luz del vaso, que representa el lumen, en realidad estaría representada por el yodo, y lo que es la placa calcificada. Fíjense que a 40 kV, que solamente lo podemos obtener a través de la tomografía de doble energía, es mucho mejor que a nivel de 70 kV, que es el equivalente de la tomografía convencional como la conocemos, con mediciones densitométricas. Fíjense entonces cómo es en parte mejor poder diferenciar los componentes de la placa por tomografía de doble energía que por una tomografía convencional de energía simple o no espectral como habitualmente se utiliza. Este es otro gráfico que muestra exactamente lo mismo, donde podemos observar las mayores diferencias entre el tejido calcificado, grasa, la luz del vaso y el calcio. Lo que encontramos desde el punto de vista favorable a esto es que las diferentes alteraciones o diferentes caracterizaciones del componente de la placa no variaba por ningún sentido el grado de estenosis. Recuerden que lo habíamos visto anteriormente en lo que es el análisis de la patología carotidia. Hay dos puntos fundamentales a tener en cuenta, que uno es el grado de estenosis y el otro es el componente de la placa. Es decir, en resumen, podemos lograr una mejor caracterización del componente de la placa sin variar las características de las mediciones en la estenosis. Por otro lado, podemos realizar con la tomografía computada de energía adquisiciones con bajo contraste, debido a que podemos resaltar las características de aquellos elementos que tienen un alto número atómico, como el yodo. Entonces solamente con 20 a 30 mililitros de contraste podemos realizar un estudio angiográfico. Fíjense cómo va variando las características de la densidad a medida que vamos cambiando en realidad la densidad, la atenuación, vamos cambiando los niveles energéticos diferentes, o sea que el resultado final es que con poco contraste podemos realizar estudios angiográficos. Y finalmente vamos a hacer una presentación de un caso clínico que nos parece mucho más práctico y mucho más entretenido, para mostrar las aplicaciones de la resonancia magnética en lo que es la caracterización de la pared vascular, que es algo que representa los avances en resonancia magnética para el análisis de la patología vascular. Bueno, les presentamos entonces el caso. Es un paciente de 39 años con antecedente personal de importancia. Había tenido una cirugía de hernia umbilical hacía 24 horas previas al ingreso por guardia, con antecedente de hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, dislipemia, tabaquista y estilista leve. Como medicación actual estaba con perinidopril 20 miligramos, indapamida 2,5, amlodipina 5 miligramos para tratamiento de lo que habíamos leído un poco más arriba, con fenobarbitato para la dislipemia y MTF 1000x2 también para el tratamiento. Esos eran como los datos personales, los datos más importantes desde el punto de vista personal. El paciente se presenta consulta donde refiere que el día antes, aproximadamente el 19 de agosto del 2017, había comenzado con irritabilidad, alteración de la conducta y movimientos anormales, sobre todo en los miembros superiores. Deja pasar un día y aproximadamente en 24 horas muestra clara progresión de los síntomas. Por eso consulta en la unidad de emergencias de Fleni, donde se constata la presencia de los síntomas y cierta progresión con mayor irritabilidad. La alteración de la conducta ya había pasado a hacer confusión y se agrega como síntoma diplopía. Se realiza entonces el examen físico del paciente, donde al examen físico se muestra vigil pero desorientado, con afasia de expresión leve y paresia del séptimo derecho leve, con paresia mercurial ya más acentuada, que corrobora la sintomatología previamente dicha. Ya en la unidad de internación se decide aproximadamente al otro día realizar un estudio, varios estudios sobre todo de resonancia magnética, para descartar un síndrome vascular con la resonancia magnética de encéfalo y la angioresonancia magnética. Fíjense al ingreso, en la resonancia magnética de ingreso, que tiene cierto movimiento con áreas
de restricción en la difusión, sobre todo en la zona frontal, bilateral a ambos lados de la línea media, que compromete también el cuerpo calloso y la zona yuxtaventricular anterior y la zona lentículo capsular anterior del lado derecho. Estas son áreas restrictivas que ya se corroboran con una hiperintensidad de señal en FLAIR, que de alguna manera nos habla de la evolución de los síntomas y que tiene más de 24 horas en correlación con lo que refería el paciente. Se realiza el estudio angiográfico, fíjense que tenía mucho movimiento por el estado clínico del paciente. Recuerden que no era un estado clínico digamos ideal para realizar el estudio, por lo tanto el estudio angiográfico tampoco fue ideal, pero sin embargo fíjense cómo se observan claramente los dos territorios silvianos y no se ve nada del territorio cerebral anterior en correlación con lo que se podía observar en la resonancia magnética, donde teníamos lesiones frontales bilaterales y del cuerpo calloso anterior. Fíjense también un poco la arteria silviana al lado derecho, que muestra irregularidad en el segmento M1 y M2 con estenosis segmentaria. También pudiendo tener alguna correlación con lo que tiene que ver con las lesiones a nivel lentículo capsular y del lado ganglio basal y paraventricular frontal derecho que habíamos visto en la secuencia morfológica. Inmediatamente se realizan el planteo de los diagnósticos diferenciales del síndrome que estaba pasando el paciente y a ver qué nos parece en general. ¿Qué otro examen complementario pensamos que nos podría ayudar, ya sea un laboratorio con una punción lumbar en relación a las imágenes que habíamos visto, la evaluación cardiovascular del paciente para descartar la sospecha de alguna patología proveniente desde ahí? Una angiografía digital se creería que podría ser necesaria o no, o todas las anteriores. Se decidió por todas las anteriores y vamos a mostrar un poquito el resultado de este tipo de estudios. Se realiza entonces el laboratorio con la punción lumbar, la evaluación cardiovascular y la angiografía digital. En los exámenes complementarios vemos que el paciente tenía hemostasia, hematológico y químico con medio interno normal, el perfil reumatológico y tiroideo con proteinograma electroforético normal, las serologías para todo tipo de microorganismos, ya ven ahí HIV, herpes, hepatitis B y C, Chagas, toxo, brucela, micoplasma y leptospira fueron totalmente negativos, por lo tanto un contexto normal para el contexto de las lesiones. En los exámenes complementarios, en la evaluación cardiovascular, se hace el Doppler de los miembros inferiores y todo lo que es evaluación cardiovascular normal. Se hace una tomografía de tórax con protocolo para TEP, que como pueden ver ahí es normal, con una adecuada progresión del contraste distal en ambos campos pulmonares. Se realiza la punción lumbar, como hemos visto anteriormente, es algo que uno podría estar esperando en este caso, con un físico químico normal, y todo lo que es PCR para alteraciones virales negativas. También las bandas oligoclonales fueron negativas, o sea que tampoco hay mayores alteraciones en el líquido subarraquídeo, tampoco en lo que es la evaluación cardiovascular. El estudio toxicológico, por otro lado, también hay que pensarlo, en este caso un paciente joven con lesiones aparentemente vasculares en territorios atípicos, totalmente negativo, o sea que de alguna manera nos vamos quedando un poco descolocados desde el punto de vista nos vamos acotando los diagnósticos diferenciales y vamos a proseguir entonces con el análisis de este caso. Se hace la angiografía digital para corroborar si aquellas lesiones que veíamos en el estudio de angioresonancia magnética realmente eran así, estaban así. Fíjense cómo no se observa directamente la progresión del contraste en lo que es el territorio de la arteria cerebral anterior del lado derecho, con un pequeño cabo, una pequeña progresión de contraste solamente en el segmento A1 precomunicante, mientras que en el lado izquierdo, si bien teníamos progresión, por suerte para el paciente,
que de alguna manera nos estaba causando una isquemia significativa en todo lo que es el territorio anterior. Fíjense que en el segmento A1 precomunicante se observa una estenosis significativa, que es lo que le está dando el aporte a las arterias cerebrales anteriores, ante la situación crítica de estenosis inminente de todo lo que es el circuito anterior, ya que la derecha no tenía progresión del contraste. Se decide realizar tratamiento de dilatación con balón. Aquí podemos ver la dilatación con balón de la zona estenótica y fíjense el resultado final, donde se mejora realmente la circulación en todo lo que es el territorio cerebral anterior de ambos lados, debido fundamentalmente al mejor aporte en el segmento 1 precomunicante de ese lado, ya que el lado derecho estaba totalmente destruido. En base a estos hallazgos, ¿cuál sería su diagnóstico presuntivo actualmente? Usted piensa que puede tener una enfermedad de Moyamoya, un síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, ya que es un paciente joven, como hemos visto en casos anteriores, vasculitis primaria del sistema nervioso central o vasculitis secundaria. Bueno, los dejamos un poquito pensando y que quede en el tintero los diagnósticos diferenciales y ver qué otra cosa podríamos haber hecho para poder certificar o corroborar alguno de estos diagnósticos. A nivel del estudio de la evaluación clínica, antes de la sospecha clínica, todavía nos queda un estudio por hacer y pensamos que el estudio de la resonancia magnética inicial, debido a que el estado clínico del paciente no era bueno, podríamos hacer una mejor resonancia magnética para evaluación también de la pared vascular previo tratamiento con corticoterapia y ciclofosfamida para estabilizar los síntomas del paciente. Entonces, aproximadamente a los 4 o 5 días del comienzo de los síntomas se decide realizar una buena resonancia magnética con contraste, que era lo que no teníamos, con una buena angiografía digital, y agregamos el protocolo de análisis de pared vascular. Muy bien, fíjense cómo cambia la imagen con respecto a la resonancia magnética de ingreso, donde hay un estudio de un paciente que se encuentra estable, donde las lesiones que habíamos visto anteriormente ya son evolutivas y van progresando hacia el periodo subagudo. Fíjense fundamentalmente lo que pasa en la secuencia de susceptibilidad magnética, donde podemos ver en las áreas de aparente isquemia pequeños puntos de baja señal, que son fundamentales para poder hacer el diagnóstico de microsangrados, que lo representa en las zonas de isquemia en el centro de las lesiones. Y en el estudio con contraste podemos ver puntualmente en el sitio de los microsangrados cómo hay un pequeño refuerzo a ese nivel. Estos representan signos indirectos de una de las patologías que habíamos visto anteriormente como diagnósticos diferenciales y que lo podríamos corroborar agregándole en este caso el estudio de la pared vascular por resonancia magnética. Fíjense el examen angiográfico, como ya tenemos una mejor imagen con respecto a lo que habíamos visto anteriormente, la recuperación ya del segmento 1 precomunicante al lado izquierdo y una buena señal de flujo en todo lo que es el territorio de la cerebral anterior A2 y distal, tanto en las distintas incidencias, que de alguna manera uno lo dejan más tranquilo debido a que el paciente tiene una mejor vascularización con respecto al estudio inicial, pero persiste del lado derecho una estenosis significativa en el segmento 1 precomunicante. Se hace entonces el estudio de la pared vascular y fíjense cómo se puede observar refuerzo de la pared concéntrica, sobre todo en el lado izquierdo y en el lado derecho de los segmentos supraclinoides, en correlación con las estenosis que habíamos visto anteriormente. También se puede visualizar refuerzo de la pared vascular en la secuencia de sangre negra específica en el 3 Tesla para el análisis de la pared vascular a nivel del segmento silviano del lado derecho también, lo que nos representa una actividad inflamatoria de la pared vascular. Visto con mayor resolución, se puede observar en el lado derecho y en el lado izquierdo, tanto a nivel carotídeo como a nivel del territorio silviano, el refuerzo de la pared de los vasos.
En base a estos hallazgos, ¿cuál sería ahora su diagnóstico presuntivo? Enfermedad de Moyamoya, síndrome vasoconstrictor cerebral reversible, vasculitis primaria del sistema nervioso central o vasculitis secundaria. Sin duda que el diagnóstico ya queda determinado por los hallazgos en la resonancia magnética con el protocolo de pared vascular, con una actividad inflamatoria en los vasos, con el diagnóstico de vasculitis primaria de alta sospecha. Finalmente, el paciente, a partir de esta resonancia magnética, continúa con corticoterapia, es revisado en diferentes periodos de su internación, con reinternación por ACV putaminal derecho, con afasia, probablemente por una reactivación, nuevamente revascularización de M1 izquierda por método angiográfico, continúa con la corticoterapia y finalmente, aproximadamente al mes de haber comenzado con aquellos síntomas, recibe el alta definitiva con control, último control aproximadamente en noviembre del mismo año de los episodios. Bueno, como discusión de este caso, vamos a decir que la angiografía digital en algunas ocasiones ha demostrado tener alguna limitación en cuanto a su utilidad para el diagnóstico de las vasculitis de primarias del sistema nervioso central. Y ante la sospecha de vasculitis, todos los métodos invasivos como la biopsia de cerebro, meninges, pueden alcanzar una sensibilidad limitada, en algunos casos que va del 50 al 80%, sumando el riesgo de morbilidad y mortalidad que tienen que ver relacionados directamente con la propia biopsia. De esta manera, el estudio de la resonancia magnética con alta resolución, sobre todo si es posible hacerla resonando 3 Tesla con sangre negra, es de suma utilidad, ya que nos estaría evitando de alguna manera la realización de la biopsia y nos estaría guiando el diagnóstico, sobre todo para la posibilidad de hacer un tratamiento adecuado a este paciente, sobre todo con corticoterapia, debido a la sospecha de inflamación de la pared vascular. La resonancia magnética propia de pared vascular es una técnica emergente, como lo que estamos hablando hace un momento, que sirve para caracterizar la enfermedad de los pequeños vasos intracraneales, con utilidad de diferenciar vasculitis, por ejemplo, el sistema nervioso central con otras patologías como el síndrome de vasoconstricción reversible o Moya-Moya o algún otro tipo de patología de los medianos vasos, incluso lo que es la ateromatosis propiamente dicha. Se realiza idealmente en resonador de Tesla, incluye angioresonancia magnética sin y con contraste del polígono de Willis con secuencias de pared vascular en T1 de sangre negra, sin y con contraste y secuencia de pared vascular en T2. Las características por imágenes: tenemos en general signos directos donde podemos encontrar engrosamiento de la pared vascular con refuerzo por contraste de la pared vascular, y los signos indirectos: déficit de perfusión, como vimos anteriormente, con áreas de isquemia que pueden tener o no transformación hemorrágica focal o subarachnoidea o intraparenquimatosa, y obviamente las áreas de estenosis vascular en el examen angiográfico, como vimos en el caso del paciente que presentamos. En el caso de la vasculitis primaria del sistema nervioso central, lo que vemos es el refuerzo concéntrico en el corte ortogonal del vaso, como se puede observar aquí en relación a la secuencia sin con contraste, T1 con sangre negra. Y en el plano sagital, en el plano ortogonal también lo mismo a nivel de la arteria silviana, el refuerzo de la pared vascular, mientras que en el plano longitudinal o en el corte longitudinal vemos el signo de la vía de tren o de Riel, con respecto al sin con contraste, que representa el refuerzo concéntrico de la pared vascular. Por último, recordar que las secuencias de susceptibilidad magnética son importantísimas para ver las áreas de microsangrado, que son secuencias con las cuales casi siempre disponemos en todos los estudios de los pacientes, y el T1 que se correlaciona en el T1 con contraste con pequeñas áreas de refuerzo en el centro de la lesión, como habíamos visto en el paciente que teníamos anteriormente. Bueno, finalmente, como conclusión, la implementación de nuevas técnicas radiológicas en pacientes con sospecha vascular, como vimos anteriormente, en este caso del paciente con las técnicas para el estudio de pared vascular con alto campo magnético, como vimos anteriormente por tomografía computada de energía, en muchos casos pueden reducir el tiempo del diagnóstico y por otro lado pueden ser de suma utilidad para el monitoreo de la respuesta al tratamiento de los distintos casos que tengamos que ver desde el punto de vista vascular.
Bueno, muchas gracias a todos por su atención y un nuevo agradecimiento a los doctores Andrés Cárdenas Osorio y Silvia Cárdenas Ramírez que han colaborado con esta presentación y esperamos que les resulte de utilidad para la práctica radiológica diaria. Hasta pronto.